Gracias por continuar con nosotros. Y esta noche una noticia de última hora. La Corte Suprema del Estado de Colorado inhabilitó al expresidente Donald Trump para que aparezca en la balota presidencial de las elecciones del próximo año. Se trata de una medida controversial que seguramente sacude los cimientos de las elecciones del próximo año. Está con nosotros a esta hora el abogado Ángel Leal. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarles. Abogado, esta noticia rompe esta noche. Primero quisiera conocer cuál es su reacción frente a este titular que es enorme. El hecho de que Donald Trump, según la Corte del Estado de Colorado, no pueda aparecer en la balota presidencial. Estoy sumamente sorprendido y sobre todo por las determinaciones que tuvo que tomar la Corte. Entre ellas que los ciudadanos de Colorado podían iniciar esta demanda bajo la 14ª enmienda de la Constitución, sección 3. Segundo, de que el presidente estuvo envuelto en una presunta insurrección contra el país. Y tercero, que esta sección de la Constitución aplicaba a la presidencia y no simplemente a oficiales federales. Entonces creo que es una decisión bastante amplia que abarca muchísimos temas que no estaban determinados anteriormente. Abogado Leal, empecemos con la disección de esto un poco más hacia atrás, porque nos trae a la conversación de lo que es la enmienda número 14. Y lo que establece la enmienda número 14 es que una persona que haya participado en un evento surreccionista no puede participar en unas elecciones, no puede ser elegido presidente. ¿Ese es el fondo de todo esto? Efectivamente, es la sección 3 de la enmienda que literalmente dice de que ninguna persona puede ser senador o representante o elector presidencial o vicepresidencial u ocupar cualquier oficina civil o militar en los Estados Unidos o bajo cualquier estado, sí, quien después de haber sido juramentado haya sido miembro o haya participado en una insurrección contra los Estados Unidos. Tengo una pregunta doble acá. Y la primera es, esto va de alguna manera en contravía a un fallo que la Corte ya había proferido anteriormente frente al tema. Y es que de alguna manera lo había permitido que Donald Trump continuara apareciendo en las balotas, porque ahora lo retoman y fallan de una manera diferente. La Corte Estatal de Juicio había determinado que, aunque consideró que el expresidente había estado envuelto en una presunta insurrección, que había participado, que había incitado la insurrección, que la tercera sección de la 14ª enmienda no aplicaba al caso de él, porque no aplicaba al oficio de la presidencia, a la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Ese tema fue en lo que difirió la Corte Suprema del Estado de Colorado, determinando que sí aplica inclusive a la presidencia de los Estados Unidos esta presunta prohibición. ¿Y cómo llega a esa conclusión la Corte si todavía judicialmente el caso está en curso? Ellos llevan un procedimiento de testigos, de análisis judicial mucho más rápido que el que se está estableciendo incluso en otros establecimientos de mucho más altura. No hay que confundir lo de juicio del 6 de enero de Washington con este caso. Este era un caso estatal en el estado de Colorado retando la elegibilidad del expresidente ser nominado o ser candidato para la nominación republicana en el estado de Colorado. Sí. Esta es una demanda estrictamente estatal. ¿Qué pasa? Que él gana el juicio, pero en la apelación a la Corte Suprema falla en contra del expresidente, determinando de que sí queda prohibido bajo la 14ª enmienda, y ahora este caso va directamente a la Corte Suprema. De hecho, suspendieron el dictamen hasta el 4 de enero para que él tenga la oportunidad de apelar inmediatamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, cosa que yo sé que va a suceder y que la Corte Suprema va a tomar el caso de forma inmediata. Y seguramente va a pasar así, es decir, de la Corte Suprema del Estado de Colorado pase ya a la Corte Suprema Federal. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede demorar realmente en que haya una determinación de la Corte Suprema Federal frente a este caso? Yo creo que pudieran al menos antes del 5 de enero suspender la orden de la Corte Suprema de Colorado de tal manera que él pueda ser nombrado como candidato a la nominación republicana en el estado de Colorado, en lo que la Corte Suprema escucha el caso de forma expedita. Pero hay una fecha tope aquí del 5 de enero que es importante, porque en el estado de Colorado los candidatos tienen que estar calificados para poder estar en la boleta electoral para el 5 de enero. Es decir, esto es casi jaque mate, porque 5 de enero es casi ya mismo, en menos de 15 días más o menos.
Y no necesariamente es que la Corte Suprema tenga que decidir el caso antes del 5 de enero, pero sí tienen que decidir si van a suspender la orden de la Corte Suprema de Colorado o van a permitir que entre en vigor o en efecto el 5 de enero. Suspende el alcance de la medida, entonces. Exactamente, exactamente. ¿Y ¿Qué futuro pudiera hacer eso? ¿Qué futuro tiene esto en la Corte Suprema? Rápidamente, me quedan 15 segundos. Yo creo que es muy debatible este tema, hay temas constitucionales aquí bastante profundos y me sorprendería que acepten la decisión de la Corte Suprema de Colorado. Impresionante. Abogado, como siempre, es usted muy amable. Muchas gracias por darnos luces en este caso de última hora. Muy amable, muy gentil. No, igualmente, un placer siempre. Gracias, buenas noches. Vamos a pasarlo acá a la mesa. ¿Tu primera reacción frente a esta noticia de última hora que vemos esta noche? Estoy sorprendida, pero feliz. Y creo que hay otros que están tan felices como yo, que son Ron DeSantis y Nikki Haley, que es precisamente lo que ellos esperaban que sucediera, que todavía podría suceder en otros estados. Ahora, yo me pregunto, sí, yo también espero que este caso se vaya a la Corte Suprema, pero me pregunto qué pasaría, porque acuérdate que todos los estados tienen la autoridad de hacerse cargo de sus propias elecciones. Y lo que nos está diciendo Colorado es que Donald Trump participó en una insurrección, la Corte Suprema básicamente reafirmó lo que había hecho, lo que había dicho la Corte Inferior, y básicamente nos está diciendo, pero contrario a lo que dijo este juez, a Donald Trump sí le aplica, porque ¿por qué vamos a ponerle un estándar a los funcionarios públicos y no al presidente, que se supone que también debería de tener cierta expectativa de cómo debería de comportarse? Claro que la realidad es que sí es vinculante un fallo posterior de la Corte Suprema de Justicia que prevalece sobre un fallo de la Corte Suprema estatal. Pues estamos en un caso federal. Sí, pero acuérdate, las elecciones, cada estado lleva las elecciones de la manera que la vea. Pero la última voz legal la tiene la Corte Suprema de Justicia en este caso y en todos los que tengan que ver con el Estado, porque si no estaríamos pues en diferentes países. Vamos a ver qué pasa. Y esa es la realidad legal. Ahora, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu reacción frente a este tema? Luis Carlos, siento que ya yo no reconozco este país. Me da miedo, me aterroriza esta decisión. Es algo totalmente inconstitucional y el que no lo quiera ver es ciego a propósito, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Esto se tiene que llevar a la Corte Suprema y van a estar de acuerdo en que Trump, a pesar, o sea, poniendo hacia un lado las diferencias y el odio y el desprecio que le tienen a Donald Trump por diferentes razones, especialmente los demócratas, él merece, como consecuencia de que las personas tienen el derecho de votar por el candidato del cual ellos desean, y en estos momentos es más que claro que el candidato para el Partido Republicano es Donald Trump, le están quitando el derecho a los ciudadanos del estado de Colorado con esta decisión. Supongamos que esto va para adelante. ¿Debería el Partido Republicano buscar otro candidato? No. Ahora mismo se están llevando a cabo las primarias. Sí estoy de acuerdo en que durante esas primarias republicanas van a escoger al candidato, cada cual el que desee, pero Donald Trump merece estar en esa papeleta. Y la Corte Suprema se va a dar cuenta que, primero, que no le han ni tan siquiera permitido el debido proceso a Donald Trump para él defenderse, y segundo, que ni tan siquiera le han presentado cargos formales en su contra en cuanto a si él verdaderamente, participó en esta insurrección y que la creó. Lo que hemos visto, Heidi, es que cada vez que los casos legales contra Donald Trump se ponen más difíciles para él, le va mejor en las encuestas. ¿Cuál es tu premonición frente al resultado político de esta determinación judicial? De nada le va a servir que su popularidad esté a tope si a él no le permiten estar en la boleta. Y esto es precisamente lo que personas como Nikki Haley y Donald Trump y Ron DeSantis han estado esperando. Aparte de que no son necesariamente los demócratas que están llevando. Digamos que pase todo esto. Colorado, bien, no sale a favor de Donald Trump. Y eso no va a dejar de significar una victoria para Donald Trump. Es decir, Donald Trump puede ganar sin Colorado. Sí, pero los republicanos tienen que plantearse si ellos en realidad quieren jugar esa carta, la carta Donald Trump, que en este momento lo que estamos viendo es que posiblemente no es la mejor. Deberían de elegir a un candidato que no tenga este tipo de problemas y que sí pueda ganarle a Biden. ¿Tú crees que eso lo empuja? Claro, y lo que sí es cierto es que esto es algo sin precedentes. Esto es una verdadera interferencia electoral de parte de los demócratas. Bueno, tal vez no debió haber hecho una insurrección. Así no lo estarían descalificando. Observa la ironía en que un partido supuestamente quiere salvaguardar la democracia de este país, mientras que previenen a un candidato a participar democráticamente en el proceso electoral. Bien, vamos a dejarlo por acá.